Iván Duque hizo su intervención en una nueva Asamblea General de Naciones Unidas y, como era de esperarse, desvió la atención hablando de su argumento preferido cuando está en problemas: Venezuela. Sí, así completa el mandatario neogranadino su gira internacional, donde además tuvo una muy criticada estancia por Madrid, donde tampoco dejó muy claro qué hará con puntos tan álgidos a lo interno de Colombia, como las protestas y exigencias que ha dejado el paro nacional o la violencia en las calles, pero donde sí, por supuesto, aprovechó de hablar sobre el vecino del país y de su presidente Nicolás Maduro. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La sede de la ONU en Nueva York es una de las escalas finales de Duque, en una gira internacional, quizá una de las últimas antes del final de su periodo, que parece estar marcada por la fallida estrategia de política exterior del presidente uribista. Luego de retornar de su estancia en España, donde fue recibido con protestas populares a pesar de los intentos de la corona española por disimular el rechazo evidente, ahora llegó a suelo estadounidense para intervenir ante el organismo multilateral. La línea discursiva de Duque es la misma que la que hace unos días esgrimía dándole la mano al rey Felipe o abrazando al escribidor Mario Vargas Llosa en Madrid. Hemos atendido migración venezolana, pero la crisis no se soluciona hasta que acabe la dictadura, planteó Duque ante la ONU, con un tono y calificativos de todo menos conciliadores. En ese sentido, el mandatario del uribismo hizo énfasis, antes siquiera mencionar los problemas o al menos los logros de su país, en que a su juicio, una de las crisis que ha agravado la pandemia es la crisis migratoria, la cual, según él, es promovida en la región por la instalación de lo que denomina regímenes aprobiosos. Estas palabras son mencionadas por Duque en clara alineación con las campañas internacionales de descrédito contra Venezuela o Cuba, pero va más allá y también se atrevió a intentar torpedear el diálogo que luego de 3 años logró consolidarse en Venezuela. Tal como lo ha hecho en años anteriores, con el desmontaje legal y jurídico de los acuerdos de paz en su país que le ponían fin a la guerra entre el Estado y la guerrilla, tal como lo expresa el comunicado de los movimientos en rechazo a la visita de Duque a España, que dice lo siguiente: 285 excombatientes han sido asesinados al punto que esta situación de vulnerabilidad de derechos ha sido analizada como inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia. Esto haciendo cuenta solo de las cifras en el periodo del gobierno local. De esa misma forma, ahora Duque también intentó atentar contra la estabilidad política de Venezuela, promovida a través de la confianza que poco a poco va ganando a la iniciativa del diálogo, con el acompañamiento de Noruega, México y Rusia. En ese sentido, Duque, que afrontaba su última comparecencia ante el organismo multilateral, no bajó el tono acostumbrado en su discurso sobre el país bolivariano y se refirió a Venezuela como una narcodictadura o que está sumida en la infamia y el desgobierno. Colombia enfrenta la pandemia, actúa frente a la acción climática y a su vez atiende la peor crisis migratoria que golpea al planeta, la crisis de millones de venezolanos que huyen de la narcodictadura y de la infamia. Asumimos a 1.8 millones de venezolanos que huyen sin ser un país rico y con un enorme coste fiscal, manifestó Duque, quien además divulgó que trabaja en la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas para esto. Con ello, Duque da facto ante la mediática internacional el mote de refugiados a los venezolanos, agrandando el expediente de la campaña sucia. Cifras que emite desconociendo la realidad de desplazados propias de su nación y que precisamente el canciller venezolano Félix Plasencia recordó en un mensaje en Twitter. En nuestro país conviven más de 5 millones de venezolanos de origen colombiano
que han escapado de la crisis humanitaria y de la guerra fratricida que lleva 70 años azotando a Colombia, sentenció el alto funcionario venezolano. Con respecto al éxito del diálogo en Venezuela, el presidente colombiano y aliado de Álvaro Uribe afirmó: "No podemos ser ingenuos. La única salida es convocar elecciones presidenciales libres. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, dan algunas esperanzas. No nos permite ser crédulos, dado que el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria de una elección presidencial cuanto antes". Además, Duque añadió a su petitorio injerencista que las elecciones deben contar con observación minuciosa de factores internacionales. Esto en abierta contradicción a las expresiones dentro de la propia mesa de diálogo, en la que se acuerda la no intromisión con exigencias externas en el proceso de negociaciones. A pesar de su pretendida exigencia, Duque no se refirió, sin embargo, en ningún momento a las próximas megaelecciones en las que el presidente Maduro ha invitado como observadores a los Estados miembros de la CELAC y a cuyo proceso ya se han incorporado Rusia, Turquía y la Unión Europea. Duque, precisamente, a pesar de sus alardes democráticos, no fue capaz de asistir a la cuarta cumbre de la CELAC en Ciudad de México y además retiró a su delegación de la misma, porque, según explicó a través de un comunicado, no reconocerían con su presencia la investidura del presidente Maduro. En su momento, la encargada de responder fue la vicepresidenta de Venezuela, quien ante el comunicado manifestó: "Colombia sale huyendo de la CELAC y está más aislada que nunca en su guerrerismo". Asimismo, la alta funcionaria venezolana, quien ya en otras oportunidades ha concretado al mandatario colombiano, expresó: "Iván Duque fracasó, ya es historia pasada. Venezuela seguirá brillando con altura junto al presidente Nicolás Maduro", en referencia a que en pocos meses culmina el periodo presidencial de Duque en ese mismo tono. Que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo, agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente: el fin de la dictadura. Y lanza la amenaza: "El fin de la dictadura es el único camino viable para el bienestar del pueblo venezolano y debe ser, sobre todo, el propósito de la acción internacional, promoviendo más injerencismo e intervenciones contra el orden constitucional del país vecino". La agresión y el ataque permanente contra Venezuela, que marcó el discurso de Duque, fue concluido además haciendo alarde de las mejoras del catálogo como frágil acuerdo de paz firmado en el 2015 con quienes denominó como terroristas de las FARC. Duque aclaró poco y más bien dejó más incertidumbres en torno a las demandas exigidas por el paro nacional o el de la violencia en las calles, en cuyo discurso reconoció que era promovida por el narcotráfico, principal socio del uribismo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.